días, sean bienvenidos a esta mesa de trabajo de las comisiones de Administración Pública y de Desarrollo Urbano y Control Ecológico para continuar con el tema de revisión y análisis del proyecto de reforma al reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito. Le pido por favor a la regidora Susana si nos puede apoyar con la lectura del orden del día y la verificación del quórum legal. Claro que sí, regidora, con mucho gusto. Buenos días a todos, bienvenidos. Bien, me voy a permitir tomar lista de asistencia para verificar el quórum. Pilar Olimpia Vargas Moreno. Presente. Miguel Ángel Moreno Presente. Ávila. Susana Jiménez Muñoz. Presente. Norma Angélica Llamas Covarrubias. Presentó oficio de no poder asistir. José Félix Ochoa Montelongo. También presentó oficio de no poder asistir. Ok, correcto. Regidora Presidente, le informo que tenemos quórum legal para poder sesionar el día de hoy con la Comisión de Administración Pública, Desarrollo Urbano y Control Ecológico, el día de hoy, 7 de abril del 2021, siendo las 10:20. La orden del día. Reunión de la Comisión de Administración Pública, Desarrollo Urbano y Control Ecológico, análisis de reforma del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito, el 7 de abril de 2021. Orden del día. Número 1, lista de asistencia y quórum legal. Número 2, lectura del orden del día. Número 3, bienvenida y presentación de los asistentes. 4. Exposición de motivos. Objetivo: análisis y revisión de la propuesta de reforma del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito. Asuntos generales y clausura. Agotado el punto número 1. No, perdón. La lista de asistencia de los regidores. Hay quórum legal. Nada más para que se identifiquen y se presenten nuestros invitados y acompañantes a esta sesión para poder pasar al punto número 4. Muchas gracias, regidora. En virtud de que el reglamento interior del ayuntamiento nos obliga a transmitir las sesiones de trabajo de las comisiones de este ayuntamiento, les pido por favor se presenten a la cámara para que sepa quiénes trabajan, quiénes están participando. Ahora vamos a empezar por este lado, siempre se nos queda al final. No sé si se vea, pero aquí está. Buenos días, arquitecto Cristina Mora, directora de Administración Urbana. Gracias, adelante. Julián Arellano Ávila, asesor de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento. Buenos días, Francisco Magdaleno, de la normatividad y sindicatura. Buen día, Lisa Vargas, de Fundación La Región de Felicidad Monterrey. Buenos días, Jorge Espinosa Ramírez, del Colegio de Arquitectos de Playa. Buenos días, arquitecto Mariano Montellano, presidente del Colegio de Arquitectos de Playa de Rosarito. Marcelo Sánchez, del Colegio de Ingenieros Civiles de Rosarito. Buenos días, José Miguel Angulo Sánchez, del Colegio de Ingenieros Civiles de Playa de Rosarito. Buenos días, Miguel Ángel Moreno Ávila, regidor. Sí. Jorge Mora Alcaraz, de la sindicatura. Buenos días. Bien, una vez presentados, pues ya la bienvenida ya la dimos. Gracias. Muchas gracias, antes que bienvenidos, muchas gracias por seguir participando en estas mesas de trabajo para el reglamento, que para algunos de nosotros como arquitectos es de suma importancia. Pasamos ya directamente al punto número 4 y vamos a recordar, como en la escuela, en que nos quedamos. Si mis apuntes aquí no me dejan mentir, nos quedamos en la definición de lo que era la política urbana. Pero antes de que pasemos a ese punto, nos quedamos con dos definiciones en reserva. Aquí me comenta la regidora Susana que quedamos con dos, que son las definiciones ya de manera concreta, lo que es la definición de perito director responsable de obra y perito director responsable proyectista o perito responsable proyectista, como dice aquí. Y como hace 8 días no teníamos la proyección, no pudimos, pero ahorita se define, ¿no? Como ve aquí. El regidor Félix nos envió, bueno, no sé si nos envió a todos, pero
envió una definición que pudimos, dentro de lo que analizábamos, ver una definición, creo que esta es la de la UNAM o la del reglamento de edificaciones del distrito de la Ciudad de México, y dice así: ese profesional autorizado y con registro ante la Secretaría de Obras Públicas, aquí dice Obras Públicas, pero en este caso diríamos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ¿eso se llama? Servicios urbanos. La Secretaría de Desarrollo y y Servicios la Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos, para fungir como auxiliar de las autoridades municipales de construcción para responsabilizarse de los proyectos de obras en los que otorgue su responsiva en el ámbito de su intervención. Aquí está bien porque aquí abarcaría cualquier perito, ¿no? En el ámbito de la... perdón, yo estaba leyendo nada. Sí, yo sé, pero Ok. para anotarlo y luego... Y ahí lo vamos viendo, sí. Dice, es el profesional. Página 6. Es el profesional autorizado y con registro Sí. Ahora sí hay luz ahí, ¿no? Sí. Ahí en la donde está el café. Sí, pero ahorita está cargada nomás. Si quiere retirarla, no, no sirve. Perdón. Para que no se vaya a descargar de repente. No, aquí me avisa. ¿Sí? Ahorita no. Ahorita yo lo tengo con esta parte de la mezcla. Profesional autorizado y con registro. Ante la, aquí, ¿qué quedaría? ¿Ante la Secretaría o ante la Dirección Ante la Dirección Nacional de Alta y Recuperación. Entonces, con registro ante la Dirección de Administración Urbana. También Para fungir como auxiliar de las autoridades municipales. Bueno, en este caso sería como auxiliar de la dirección, ¿no? Porque ya está también definido lo que es la dirección. De la dirección para responsabilizarse de los proyectos de obras en los que otorgue su responsiva en el ámbito de su intervención. Coma, así como de que se cumplan las disposiciones y normas aplicables. Coma, una vez registrado, adquiere derechos y obligaciones en la ejecución de obras públicas y privadas. Eso está ahí, sí. Ahora sí, sí. Ay, no. ¿Qué no había quedado, perdón? Perito, director, responsable de obra. Sí, ahí nada más hay que ver, cambiar, bueno, en el caso de déjenme conmigo. Buenos días. Déjenme con mi lentes, mientras Sí, ahí se había comentado que era perito, director, responsable de obra. A reserva de que no.
ahí sí habría que puntualizar que el profesional debe de ser ingeniero o arquitecto, ¿no? Sí, de ahí hay que irlo, Adecuando, ¿no? perdón, exacto. Sí. En el lugar que diga el profesional autorizado, pues el ingeniero o arquitecto. Persona con títulos. Gracias. Hay café, té, chocolate con la confianza, ¿eh? No, sí, gracias. Al ratito. Entonces, quito aquí, les voy a decir cómo lo estructuré. Dice, ingeniero civil y o arquitecto con título profesional y con registro ante la Dirección de Administración Urbana para fungir como auxiliar de las autoridades municipales. La regidora dice que le pongamos de la dirección. ¿Cómo lo ven? Porque dirección ya se Porque estableció. Es que dirección ya está definido. Entonces le pongo Al rato no va a ser dirección, al otro. autoridades municipales del campo. Sí. Sí, autoridades Es que sí, es cierto, va a Sí, estar cambiarte tu director o secretaría. Bueno, no creo que baje a departamento, no creo que baje a jefatura. No, Después de regidora, dirección no creo que pase a secretaría porque tendremos... Sí. No, pero le pongo un ejemplo. En los 80s yo era jefe de obras públicas de Rosarito y veía lo que era control urbano, licencias de construcción, mantenimiento y servicios y todo. O sea, sí ha cambiado constantemente, como dice el arquitecto Espinosa. Pero ha ido subiendo. Sí, ha ido subiendo, estoy de acuerdo. Sí, Que las facultades pasan a otros, a la sí. Bueno, eso sí, que las facultades pasen a otros, eso puede ser, pero que la dirección se convierta en secretaría, pues, ¿a dónde mandaríamos a la secretaría? ¿A un instituto, no sé, una para municipal? A lo que voy es que antiguamente obras públicas veía lo que era control urbano, lo que era administración urbana y lo que era servicios públicos. Sí, entonces que se quede a autoridades municipales. Luego, Para responsabilizarse de los proyectos de obras. Ahí me queda una duda porque se supone que nosotros tenemos director de obra y responsable proyectista. No sería, a lo mejor coinciden o no conmigo. El director responsable de obra es el que se encarga de ejecutar los proyectos, el que se supone que está en la obra y está pendiente de que se ejecute un proyecto conforme al autorizado. Ajá, es el encargado de hacer que se cumpla ese proyecto de acuerdo a lo que fue autorizado y que fue en base a alguna normatividad, ¿no? Al respecto. Entonces, yo pienso que ahí dice responsabilizarse tendría que ser de la correcta ejecución de los proyectos autorizados. Es lo que dice la propuesta, ¿no? El contador Mora quiere opinar. Sí. adelante. Está bien como lo mencionan ahorita los compañeros aquí de la mesa en cuanto a cambiar la dirección, autoridades municipales, pero se me hace que auxiliar de las autoridades municipales es muy amplio. Es muy amplio porque la autoridad es la Secretaría General, es una autoridad, en verificación es una autoridad. Hay muchas autoridades municipales, entonces si lo pudieran concretar, sintetizar. exacto. Sí, porque puede ser eso. En materia de desarrollo urbano. Exacto. En materia de desarrollo urbano estaría Sí, porque está muy amplio, está demasiado amplio. Sí, Ya lo concretamos. corrijo, Sí, cierto. Bueno, más o menos. Puede ser, pero... Exacto. Igual aquí en la propuesta dice en la definición que
es una persona con título de ingeniero civil o arquitecto en la cual delega al propietario la ejecución de la obra de edificación. Así estaba en la propuesta, como dice el arquitecto, que es el responsable de la ejecución. Y el responsable proyectista, pues obviamente es el proyecto. Acuérdense que también hay peritos que cuando se ejecuta obra pública también otorga responsiva. Entonces, en lo que leía, bueno, en lo que le dictaba yo a la arquitecta, dice, para responsabilizarse de los proyectos de obras en los que otorgue su responsiva. Llámese esta obra pública o privada, ¿no? Porque aquí lo estamos encuadrando solamente que ejecuta la obra de un propietario, o sea, de un particular. Y el perito otorga responsivas para otras muchas cosas, incluso para la misma autoridad. Sí, de hecho ahorita la ley de obra pública está exigiendo un perito de director de obra para obras públicas. Para obras públicas. Entonces sí creo que esta definición tiene bien claro ahí para las que otorgue su responsiva. A ver, ¿se los leo de nueva cuenta? Sí, por favor, arquitecto. Perito responsable director de obra, ingeniero civil o arquitecto con título profesional y con registro ante la Dirección de Administración Urbana para fungir como auxiliar de las autoridades municipales en materia de desarrollo urbano, para responsabilizarse de la correcta ejecución de los proyectos autorizados, en los que otorgue su responsiva en el ámbito de su intervención, así como de que se cumplan las disposiciones y normas aplicables. Una vez registrado, adquiere derechos y obligaciones en la ejecución de obras públicas y privadas, y o privadas. Eso me parece. Creo que nomás sería un punto y seguido, ¿no? En vez de la coma, una vez, punto. ¿Dónde, perdón? Después de aplicables, un punto. Yo digo, conforme la sintaxis sería más correcto. Un punto y una vez. Y otra observación, arquitecta, en cuanto a la definición, veo que lo mencionan como DRO. Si es DRO, debería de ser director responsable de obra y no responsable director. Sí, nada más que la vez pasada el ingeniero, si mal no recuerdo, hizo la acotación, o el abogado, no recuerdo, que la ley dice responsable director de obra. Así dice la ley. Okay. Dice la ley, entonces tenemos que estar en concordancia con la ley. Entonces va a ser RD. Todo el mundo le dice DRO. Que está más sencillo decir DRO. Para la lengua que RDO. Perito responsable proyectista. A la persona con título de ingeniero civil o arquitecto en la cual delega el propietario el proyecto de la obra ejecutada. Por ejecutar habíamos dicho, ¿no? Ejecutarse, ¿no? Por ejecutar. De la obra, Por ejecutar. pero también existe, por ejemplo, el caso de proyectos que ya están ejecutados y que no tuvieron licencia y que se tienen que regularizar. Entonces cabrían los dos términos, ¿no? Cuando se regulariza la obra, ¿cómo el perito cómo firma? ¿Como responsable director de proyecto o como responsable director de obra? Puede ser los dos, en una sola persona, o puede ser diferente. Es donde cabe la responsabilidad del propietario también. Pero si la obra ya está hecha, ya no va a haber director. Adelante. Aunque se firme como solamente proyectista, a la hora que sale la licencia dice responsable de obra. Habría O que, así era, pues, no sé. ajá, a lo mejor ahí tendríamos la dirección que hacer la adecuación al formato de la licencia, para darle a cada quien su responsabilidad. Es que sí es una responsabilidad bien diferente que tú diseñes una casa o hagas un proyecto y que alguien lo construya. Y no le puedes dar una responsabilidad a quien hace un proyecto igual que ejecuta la obra. Si alguien firma en una regularización, por ejemplo, la obra ya está hecha y tú le pones que es el director de obra, pues ya lo amolaste, porque si algo le pasa a esa obra, tú firmaste como perito director de obra
Sí, pero nosotros como profesionales en la rama tenemos la capacidad para dictaminar Sí. si una construcción ya edificada está en condiciones óptimas. Y ante la duda, como yo creo que cualquiera no se atreve a estampar No su firmes, firma ajá. si no se asesora a lo mejor de un ingeniero civil que vaya y dictamine si Y está usted en- puede ver columnas, lo que sea, viguetas, bovedillas, lo Qué que bueno que no pueden ver mi cara completa. Estaría yo. ya. Bueno, sabemos que eso es lo ideal y ojalá así pasara. Entonces, de la obra de que se trate, el proyecto de la obra de que se trate, conforme a este reglamento. Me parece bien ahora. También hay mucho, vamos a poner la palabra correcta, porque voy a decir, hay mucha controversia cuando firmas como director responsable de obra y que el cliente no te contrata a ti para que construyas la obra Sí. y tampoco te contrata para que la supervises, ¿verdad? Entonces, es lo que comentaba yo, insisto en la responsabilidad de los propietarios, hay que agregarle algo ahí a ese artículo para de alguna manera que se haga, que la libre un poquito el director responsable de obra. El proyecto sigue siendo responsable del proyecto, ¿no? Pero de la obra que la libre un poquito, que se recaiga más en la responsabilidad del propietario, ¿no? Sí, pero por ejemplo ahí los directores responsables de obra creo que no han ejercido su derecho a presentar una carta ante la dirección y decir, ¿sabe qué? Yo no estoy siendo quien ejecuta la obra, el propietario no me está asignando esa actividad y yo no me puedo hacer o no puedo seguir siendo responsable de algo que no estoy supervisando. Arquitecta, ¿podría arrimarse un poquito? No sé, Michi, no sé si se escucha cuando habla la Sí, arquitecta. perfectamente. Bueno, No, yo sí. ustedes sí, pero en la transmisión, Ya, porque ya. yo la he visto y digo, hay personas que no se escuchan. Ahí estoy. Mínimo así, para... Arquitecta, por ahí se puede de un inicio, se puede, en la hora de la solicitud, que nomás firme como director responsable de proyectos y el propietario que diría la responsabilidad de la obra. No creo que le podamos dar esa responsabilidad al propietario. No, me refiero a la responsabilidad de que no la va a construir el responsable del proyectista, que no va a tener un director de obra. Esa es una manera de amarrar al propietario que se comprometa con alguien, con un profesional. De hecho, por ahí los reglamentos, ¿Verdad? sí, Porque de otra manera, pues luego entran los contratistas y empiezan Digo, no descontrol de la obra, ¿no? está mal que un contratista ejecute, pero bajo la supervisión de un arquitecto ingeniero. de hecho, en la ley federal ya viene la figura de registro de contratistas, ¿eh? ¿En dónde, perdón? En la ley federal, en la ley general de derechos humanos. Ya viene la figura del perito responsable contratista. Perdón, responsable de contratista. Pero sin carrera, ni título. Sí, tiene que ser, se puede registrar, tiene que estar certificado de alguna manera, ¿no? Por lo que se Pero llama la entonces, construcción. ¿dónde queda el esfuerzo de ustedes? No, contratista para construir. Construir. Para construir. Para construir. Ajá, no para firmar responsabilidades, ¿no? Para construir. Pero obras públicas, ¿no? Privadas no. Pues eso viene general. Va más enfocado a la obra pública, sí. Arquitecta, una pregunta. Para el perito responsable proyectista, si nada más existe esa firma, ¿a él se le da la licencia de construcción? Buena pregunta aquí. No. A eso me refería ahorita Que yo con sepa, los ¿no? Sí. Él Se le tiene entrega cierta de reo. responsiva o es corresponsable. A veces no aparece, o aparece el mismo. El mismo, Perito, sí. director No es a responsable de obra. fuerzas que haya peritos diferentes, ¿no? El mismo responsable director de obra puede ser el Firman proyectista. las dos, ajá. No hay ningún problema al respecto, pero suele suceder que de repente usted hace el proyecto y lo ejecuta el ingeniero Cristel, entonces ahí tengo doble responsable, ¿no? Pero finalmente el director responsable de obra es el que firma y a él se le extiende la licencia. Así es. Es responsivo que se le da al proyectista. Que le dicen, oye, usted está mal. Pues es que es el que debe de diseñar conforme al reglamento. No, yo sé, bueno, sí, en eso sí. Ajá. Pero en cuanto al diseño en sí, pues Ajá. Es quien, lo hace muchas veces con el dueño, ¿no? Que es el que te va a requerir en un terreno, el que quiere aquí, ¿no?
¿cuál sería la culpa de un diseñador, un arquitecto diseñador? Pues yo creo que ahí más bien es una responsabilidad compartida, ¿no? Entre quien diseña y quien revisa el proyecto para otorgar una licencia. En este caso, la Dirección de Administración Urbana a través del Departamento de Edificación. Porque si yo no sé qué le tengo que revisar a sus proyectos, pues entonces voy a autorizar algo que no... Ah, no, si te revisan los aspectos técnicos, pero no el proyecto en sí. No, sí se revisa. Sí, sí el proyecto sí se revisa, claro. No, técnicamente, pues. Me refiero técnicamente. Técnicamente, no, que aquí está este baño, aquí está la sala, aquí está... No, en cuestión de diseño no, pues no nos nos metemos. Sí, eso es lo que me refiero. Porque se supone que ustedes ya están capacitados para eso, ¿no? Yo reviso que los espacios habitables cumplan con la medida correspondiente, que estén bien ventilados, que no haya ventanas a colindancia, que las puertas tengan las dimensiones correctas, igual que las escaleras. Ese tipo de cosas son las que nosotros debemos revisar, pero nunca nos meteremos en criticar el proyecto, el diseño en sí de un profesional. De un DRO. No, imposible. Sí. Lo que el ingeniero Angulo manifestaba era que muchas veces el propietario de la construcción cambia las cosas y el DRO no sé si me expliqué bien. Ahí está el asunto. Que ese es un problema. Deben de estar presentes como DROs en la obra. Si no están, es casi 100% factible que va a pasar eso. Que de acuerdo. El propietario va a decir, amplíame la cocina. Sí. Haz los claros más grandes. La más chiquita, o sea, quítame esa columna, quítame esa trave. Yo creo que hay una manera de poder hacer conciencia con el propietario. El reglamento y la ley marcan que se debe llevar una bitácora de obra. Así es. Y también marca que se deberá supervisar esa bitácora por personal de la administración urbana. Si se aplica eso, forzosamente tiene que contratarnos para una supervisión. Ok. Sí. Entonces, si quieres, está bien, no hay problema, pero tengo 25 años intentando sobre eso. Quería que exijan la bitácora, vamos a hacer un lado. Nada más avisen a sus agremiados. No, claro. Empecemos a pedir eso, no les No. decir. Usted exíjalo. Sí. Yo creo que Esa es la inconveniencia de Sí, nosotros. claro. 25 años como es el arquitecto, también he hecho 3 bitácoras de obra. ¿En 25 años? Sí. Okay. 3 bitácoras de obra para mi Y como 500 obras. Y tenemos ese concepto, ¿verdad? En los... Sí, bitácora de obra sí. Sí lo tenemos. Bueno, Sí. entonces queda ya la definición de perito responsable responsable director de obra y perito responsable proyectista. Creo que ahí nos habíamos quedado. Y dice a la persona con título de ingeniero civil o arquitecto, que no podemos quitar a los ingenieros, en el cual delega, hicimos nuestro esfuerzo, pero por ahí alguien que sabe mucho de cuestiones jurídicas, bueno, con la ley sí dice. Lo intentaron. Intentamos, sí. Ahora sí no te reversan. ¿En qué estamos? Ahora sí, arquitecto en el cual delega el propietario el proyecto de la obra ejecutada o por ejecutar conforme a este reglamento. Pues nada más era ponerle ejecutado por ejecutar, ¿no? El abogado opina que para ser más genérico hablemos de la obra que se trate. Puede ser modificación, ampliación, obra nueva, regularización. Entonces me parece muy adecuada su observación. Planes y programas de desarrollo urbano, aquellos que emanan de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California, siendo de manera enunciativa y no limitativa los siguientes: planes y programas estatales, planes y programas municipales, Plan Municipal de Desarrollo, programas de desarrollo urbano de centro de población, programas parciales comunitarios, programas sectoriales. Yo creo que ahí se abarca todo lo que maneja el plan. Sí. Política. Las políticas urbanas establecidas en los planes y programas de desarrollo urbano, siendo de manera enunciativa y no limitativa, densificación, mejoramiento integral, crecimiento, conservación, aprovechamiento sustentable, preservación, entre otros. Sí.
antes de que continúe, arquitecta, la definición anterior, no hay programas parciales comunitarios, para de una vez quitarlo de ahí. Pero pueden Pero puede surgir, haber. pueden surgir. Por eso, así. pero ya arriba dice de manera enunciativa, más no limitativa. O sea, si ahorita no lo hay, no lo ponemos. Como dicen, no limitativa, cuando se genere, se incluye, ¿no? No le afecta nada. ¿Que se quede? Es igual, no es limitativa. Yo digo es que no los hay, pues si se generan, pues se meten, pero si no los hay. Directora, una pregunta nomás para poder. ¿Existe algún plan de desarrollo urbano, pero de la República Mexicana, de toda la federación? Esa era mi pregunta. Que si hay uno, no hay, ¿verdad? Es por estados y es por municipios. Ok, gracias. Bien, dice que no estorba que quede ahí programas parciales comunitarios. No, que no le pasa nada. Propietario. A la persona física o moral que demuestra en forma fehaciente que puede gozar o disponer del inmueble objeto de la licencia de construcción con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes y reglamentos. Yo creo que ahí cabe muy bien el asignarle la responsabilidad que le toca. ¿Por qué no, contador? Digo, no estoy en forma negativa, ¿no? Sino nomás quiero saber es su que lo que opinión. pasa es que mi mente no da más allá, es que explotar. Entonces, o sea, estamos en una definición de personajes y de situaciones, estamos en definición de propietarios, definición de reglamentos, definición de peritos, definición de todo eso. Entonces, cuando ya en la definición queremos enmarcar algo más que no deba de hacer o hacer, ya no es una definición exacta a lo que es el propietario, porque lo que usted menciona, que viene cierto, puede venir más abajo del mismo reglamento. Vienen las responsabilidades. Y si viene más abajo, Sí, vienen las responsabilidades. o sea, Está bien. a ese es el funcionamiento. Propietario, ya lo dije, ¿no? Entonces, ¿les parece bien así? A la persona física o moral que demuestra en forma fehaciente que puede gozar o disponer del inmueble objeto de la licencia de construcción, con las limitaciones y modalidades que fijan la ley y reglamento. ¿Y cuál era ahí la observación contador que se No, lo que pensé que mencionó no, que iba sí. a agregarle más código presidente. El reglamento más abajo viene algunas No, es que aquí ya lo amarra diciendo Exacto. con las limitaciones Que fije que fijen la ley y reglamentos, y incluso por eso es hasta las normas técnicas, ¿no? Que también les obligan a ellos a... Adelante, regidora. Regidora, habíamos puesto, yo tengo una observación, que debería decir política urbana, nada más dice política, en el de arriba, perdón. Sí, debe ser político urbano. Ahí está, ajá. Política urbana, ajá. Y ya lo más quedó bien. Bien, ahora sí, reglamento. Dice el reglamento de edificaciones, desarrollo urbano y habitabilidad para el municipio de Playas de Rosario. Esa es la propuesta del nombre del reglamento. Ya le quitaron de la ley. ¿Mande? Es que el reglamento actualmente se llama el reglamento de la ley de edificaciones. Y ya le quitaron de la ley. Entonces, el reglamento de edificaciones, desarrollo urbano y habitabilidad para el Licenciado, digo, en los términos ya jurídicos. En el nombre del reglamento, en la cual dice reglamento de la ley de edificaciones para el municipio. Ajá, así es. Y en la propuesta dice reglamento de edificaciones de desarrollo urbano para el municipio. Y se agrega desarrollo urbano y habitabilidad para el municipio. Eso tampoco lo tenía el anterior, el vigente. No, así viene la ley. ¿No? Sí, pues creo que no hay ningún problema porque se entiende que es la que reglamenta, Reglamento municipal. está reglamentando la ley respectiva. No le veo Queda igual. Queda igual. Parece demasiado largo. Eso podría ser ¿Cuál fue que el sí. sentido de poner más largo? Todo el mundo decimos reglamento de edificación. Tiene razón. Simplificación administrativa Pues de sí. Miguel de la Madrid. O sea, Puede ser, ¿por qué no?
El contenido es lo importante, ¿no? Entonces, el reglamento de la ley de edificaciones para el municipio de Pérez de Rosarito. La pregunta para ustedes, ingenieros, arquitectos, es porque la propuesta viene de allá. Entonces, si ustedes dicen, es que así se nombra en tal lugar, Lo correcto sería que el reglamento de la ley de edificación, el otro reglamento que dice, quitamos desarrollo urbano y habitabilidad. pero ¿Se quita? El reglamento de la ley de edificación, sí, o sea, haciendo acordes a cómo se han sacado otros reglamentos. el reglamento de la ley de transparencia. Entonces sí se quita. ¿No hay objeción entonces en la mesa? Pudiera ser el reglamento de edificaciones y desarrollo urbano, porque sí está involucrado el desarrollo urbano aquí, no nada más es una edificación, sino genera proyectos en crecimiento y demás están involucrados en eso. La pregunta sería para la arquitecta. ¿Este reglamento sirve o lo utilizan solamente para otorgar licencias de construcción, de habitación, industria y De comercio? espacios donde el ser humano desarrolle sus actividades. No para acciones de urbanización, como pueden ser movimientos de tierras, fraccionamientos. Ese es un reglamento que tenemos todavía. Que no Les hablaron, existe el fraccionamiento. les hablaron así. Muy bien, Se entonces. llama desarrollo Sí, no, ya no nos va a alcanzar. ¿Cuántas administraciones ocupamos? Oiga, regidora, pero un centro comercial no forma parte del desarrollo urbano de un centro de la ciudad. No digo, pregunta. Perdona. No, adelante. No, perdón, era por usted, directora, perdón. No, adelante, tiene la palabra usted, es la que está aplicando. Discúlpeme. Pues el desarrollo urbano es todo lo que se genera dentro de una ciudad y que va a representar un beneficio, un crecimiento en cuanto a la habitabilidad de la ciudad, en cuanto al desarrollo económico, que va implícito. Si tú tienes desarrollo urbano, vas a tener desarrollo económico. Sí. Pero más bien el tema que ustedes creo o interpreto que quieren abordar es el tema de todas las acciones de urbanización, que eso va en otro No. Una acción de urbanización es un fraccionamiento, una subdivisión, un movimiento de tierra, una integración vial. Todo eso son acciones de urbanización. Pero no tiene, el concepto no es equiparable, pues. Desarrollo urbano es una cosa, acción de urbanización es otra. Y aquí nada más sería lo de edificación. Muy claro, ya. Sí. Tenemos a la vuelta de la esquina la publicación o la aprobación ya final del PDUCPR, en el cual se van a establecer la nueva normativa para los usos de la tierra en Rosarito. Ahí deberíamos de estar, bueno, donde nos toca estar como gremio o como ciudadano, porque de ahí debe de surgir ese reglamento de usos de suelo que tanto hace falta, ¿no? De hecho, ya estamos trabajando en ello, con una propuesta en conjunto con un pasante de arquitectura que está haciendo su residencia profesional con nosotros. Está elaborando el documento, yo se lo estoy revisando y obviamente cuando ya lo vea yo que está el cuerpo más o menos integrado, lo consensamos y ya vemos las aportaciones que se puedan hacer. ¿En qué nivel va aquí? ¿Normativo? Vamos ahorita sí, pues es normativo eso, pero sí tenemos que consensar, por ejemplo, el tema de las densidades que tienen que ir muy de la mano con lo que se va a aprobar en el PDUCPR, porque los otros temas, yo he tratado de adecuarlos conforme a lo que se vive en Rosarito, ¿no? Porque no podemos traer reglas de otros municipios que tienen otras condiciones. Entonces, vamos, digamos que a la mitad, ingeniero, es muy lento porque el muchacho trae mucho ímpetu por sacar el reglamento, pero pues a veces yo no dispongo de todo el tiempo del mundo para ponerme exclusivamente a revisar eso. Pero pues vamos a darle hasta donde se pueda
lo que el tiempo nos permita y para alcanzar a consensar algo, digo, lo que se pueda hacer. Bueno, entonces el reglamento, la definición, ¿cómo queda? ¿Reglamento de la ley de edificaciones o simplemente el reglamento de edificaciones de Playas de Rosarito, del municipio de Playas de Rosarito? Y dado que no se utiliza este reglamento para acciones de desarrollo urbano de manera específica, pues solamente reglamento de la ley de, reglamento de edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito. ¿Estamos de acuerdo? Reglamento de edificaciones para Además, una acotación, arquitecto, yo creo que no creo que haya un problema para que quede así, pero quizás sería bueno acotar aquí en el artículo primero, porque al fin y al cabo es reglamentaria de la ley, pues, de la ley de edificaciones. Es reglamentaria, pero yo creo que sería bueno establecer así, de esa manera, para que no haya ningún problema. Quizás a futuro sería establecer en el artículo primero de la presente ley, el presente reglamento es derivado. Es reglamentario o reglamenta a la ley de edificaciones del Estado de Baja California. No sé, en alguna parte por aquí establecer el artículo primero. Sí, dice, ¿no? En el artículo primero dice, el presente reglamento establece las disposiciones, que ya menciona varias, y al final la ley de edificaciones del Estado. Ajá, sí, pero se empieza con la de la ley de asentamientos humanos, ajá, la ley de edificaciones y sus normas. La ley de régimen pero municipal. licenciado, corresponde a la ley de edificaciones. El reglamento, primero la ley y luego el reglamento. Sí, claro. Y hay 7 leyes inherentes al desarrollo urbano, lo que mencionabas tú. Sí, pero bueno, no sé si en la ley de edificaciones está establecido todas las cuestiones relacionadas a habitabilidad, todo lo que también estamos aquí hablando sobre. Yo creo que estamos. De hecho es muy parecido, En la ley de edificaciones, ajá, en el capítulo 1, en la página 11, de requerimientos de habitabilidad, funcionamiento y condicionamiento ambiental. El 11 de la ley. De usos y destinos. Capítulo 1. Título 3. Título 3, capítulo ¿qué? Condiciones Página de 20. Renglón 3. Página 11. Artículo 19. Ah, es más fácil ya. Yo también lo encontré, andamos jugando las escondidas. Pero ¿de qué página? título? de las dimensiones, 11, espacios, todo acá eso, está. Ajá, sí. Por eso yo lo encontré. la iluminación, todo. Ahí hace referencia a la habitabilidad. Requerimientos de habitabilidad, funcionamiento y acondicionamiento ambiental. Eso lo tenía yo. Entonces, Ah, que no lo tengo. A ver, déjame ver por qué sí. aquí lo presto. No lo tengo. Aquí está. Ok. Aquí está. Por eso le había puesto nombre de habitabilidad, pero pues tiene razón, el nombre es Sí. muy largo, ¿no? Este es un artículo del 2018, entonces es ley de edificación Requerimientos de general. habitabilidad, funcionamiento y acondicionamiento ambiental. Porque de hecho aquí también se habla de normas para autorizar cuestiones ambientales, ¿no? En la ley de edificaciones, no, eso viene en el reglamento de gestión ambiental. Sí, lo que pasa que atendiendo lo que dice el ingeniero Angulo, es cierto, el capítulo primero del título tercero dice requerimiento de habitabilidad, funcionamiento y acondicionamiento ambiental, pero dentro de una construcción, ¿no? Ah, bueno, pues entonces no entra como desarrollo urbano y No. entonces queda como se está planteando. Reglamento de la ley de edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito. No, ¿Sí? tengo una duda. Ahí creo que me la resuelva el IC o quien tenga conocimiento de eso. Nadie hable, ¿eh? Nadie hable. Escúchenme, por favor. Según mi razonamiento el gobierno del Estado hace una ley. Sí, La ley de edificaciones o su nombre como sea. sí. El mismo Estado
hace un reglamento de esa ley. Ya está reglamentando esa ley. Los municipios, como dice la Constitución, que son libres y soberanos, bla, 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 hace un reglamento apegándose, particular, muy propio, apegándose obviamente que no puede sobrepasar la ley, ni mucho menos bajarle. Entonces, ahora sí que la acotación del reglamento de ubicaciones de la ley, siento que nos estamos tomando la atribución del mismo gobierno del Estado cuando hablamos del reglamento de la ley. Eso es mi razonamiento, tal vez esté equivocado, pero se me hace que como municipio podemos hacer un reglamento que no podemos rebasar la ley. Entonces, esa es la forma nada más de... Por eso lo dejo en la mesa, porque entonces, así queda así como está el reglamento de edificaciones para Playa de Rosarito, se me hace perfecto. Porque no estamos reglamentando la ley, estamos reglando, como bien decía hace rato la directora. En base a la ley. Estamos viendo lo que es en Rosarito, porque son diferentes, puede ser Tijuana, Ensenada. Entonces, digo, Por eso lo habíamos puesto así nosotros. Sí, Reglamento de edificaciones. por eso queda así como está. ¿Está bien? No, pues ya no va a quedar reglamento de la ley. no. Porque todos los reglamentos así dicen, los de Tijuana también dicen así, el reglamento de la ley de edificaciones. Y si le ponemos el reglamento municipal de la ley de edificaciones, o Podría ser, apegado a la ley de edificaciones. Podría ser. Lo hace más largo todavía. No, creo que está bien, Como sí. quiera. Reglamento de ley Sí. no invadimos ninguna competencia. Nomás reglamento de la elección. Perdón, reglamento de edificaciones para el municipio de Pérez de Rosario. Le contestamos más de uno. Eso me merezco un shot. No, yo no estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno, para el municipio. Ahora sí, secretaría, arquitecta. La Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Playas de Rosario. Queda así como quedó. Nada más. Baja California, ¿no? Entonces aquí ya se quita Secretaría de Administración Urbana, es Que así secretaría. era antes. Y si no nos apuramos, vuelve a cambiar. Entonces quedó igual, ¿no? Quien ejercerá las Agregar nada más atribuciones que Desarrollo deriven- urbano y... Es que fui por mi borrador porque si no. Secretaría de Desarrollo Urbano, Desarrollo y Servicios Urbanos, ¿verdad? del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, quien ejercerá las atribuciones que deriven del presente reglamento por sí misma o por medio de sus unidades administrativas. Yo creo que aquí falta el o no licenciado. ¿Cuál, perdón? O por medio. Sería o por medio. Sí. O por ¿verdad? medio. Sí. Sí, o por medio. O por medio. A ver, va de nuevo. La Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, quien ejercerá las atribuciones que deriven del presente reglamento por sí misma o por medio de sus unidades administrativas. Y aquí cambian de nombre, ahí siguen el rango. Hay que apurarnos antes que cambie. Señalamiento, señalización o conjunto de señales indicadoras en calles, carreteras, no carreteras, vías férreas, Es otro aeródromos, tipo. puertos, etcétera. Correteras, ¿no? ¿Verdad? No es correteras. No carreteras. De otro tipo. Unidades métricas, todas aquellas unidades de dimensiones lineales de áreas y volumen. Milímetros, ya sabemos qué es, no mm, cm o centímetros, centímetros, m o mts, metros, metros cuadrados o metros cuadrados con mayúscula y minúscula, eso es. Metros cúbicos, aquí pues podríamos poner para estar en concordancia M minúscula, minúscula, ajá. Que queden igual. Ahí nada más ordenarlas aquí, que de un lado queden las mayúsculas y de otro lado las minúsculas. Ajá. ¿Alguna otra unidad de medida que pudiera establecerse en algún proyecto plano? La tierra es en que en metros cúbicos. Hectáreas, ¿no? Hectáreas, no sé. Porque, bueno, es que si después de cierta... Pero normalmente el tema hectáreas va asociado a temas de urbanización. No va a encontrar usted una edificación de hectáreas, ¿no? Difícilmente. Por ejemplo, las empresas estas que... Las naves industriales,
No, estamos hablando de 5.000 metros, 8.000 metros. No, Normalmente no llegan a eso. 52.000 metros, no llega a los 10.000 para poder soportar. Milímetros, centímetros, metros, metros cuadrados, metros cúbicos. ¿Sí? Muy bien. El gas también va en metros cúbicos, ¿verdad? Sí, sí. hacer en kilos o litros. Porque cuando se hacen las redes de gas, ¿cómo se indican? ¿En kilos? Si tú estableces en tu red de línea de gas para un condominio, tú dices, aquí va a ser mi tanque estacionario y tienes que poner la capacidad del tanque. Sí, kilos. Entonces tendríamos que poner aquí litros y kilos también. Pero para líneas redes son presiones, es de presión, ¿eh? Ahí sí son Ajá, y Entonces, la unidad de medida de... la presión siempre es peso sobre volumen. Sí, metros cuadrados. Sí, la pregunta que yo hacía, o que hago es, ¿hay alguna otra unidad de medida que se deba establecer? No, a menos que quieran meter pies, yardas, No, pulgadas. No se puede, no, o sea, que No. es anticonstitucional eso. Dicen, yo no me haga caso. Yo preguntaba porque en las redes de línea de gas, Ajá. ¿cómo se estipulan? De agua. Y de agua también. Entonces, si vamos a indicar unidades de medida, sería conveniente ponerlas. Yo propongo. Presiones van en kilogramos sobre centímetro cuadrado o sobre metro cuadrado. Porque si se revisa, arquitecta, en el isométrico, por ejemplo, del gas, pues que tengan ahí tú estableces tu red de gas, pero tienes que poner qué capacidad tiene, ¿no? Que te cumpla, por ejemplo, para un edificio de 5 niveles, o sea. Lo que pasa es que esos términos ya más técnicos pueden venir dentro de una memoria de cálculo de gas o de un cálculo hidráulico. Normalmente lo que nosotros revisamos es que tenga o que venga con las pendientes y la indicación de cédulas de material y ¿qué más? Cédulas, pendientes, dimensiones, o sea, no nos metemos tanto a eso. Donde a veces sí ponemos especificaciones en los planos es cuando hablas de los cuadros de carga, por ejemplo. Pero ya en los cuadros de carga ya va específico de lo que estoy hablando, ¿no? Incluso los cuadros de sanitarios. Tiene razón, sí, cierto. Pero es lo que se usa aquí en el reglamento, ya si miramos que se usa otra unidad para el reglamento. Porque también podría utilizarse la unidad de diámetro. Es una, digo, aunque no... Bueno, esa más bien sería simbología, ¿eh? Sí. Bien, entonces quedan más milímetros, centímetros, metros cuadrados y metros cúbicos. Muy bien. Valores culturales. Los elementos ideológicos e intelectuales que tengan interés desde el punto de vista de la tradición, las costumbres, los conocimientos científicos y tecnológicos propios de los grupos humanos localizados en el Estado. La voy a interrumpir, perdónenme, discúlpenme todos, pero cuando hablamos de valores, no tiene nada que ver un valor, no sé si lo estén planteando como un valor en el sentido, no como valor monetario, valor moral. Sí, porque aquí habla de elementos ideológicos, o sea, realmente para cuestiones de construcción, para qué queremos saber las actividades populares. Digo, para no entretenernos en esa definición, vean, opino lo mismo. Si habláramos de valor histórico, yo más bien me iría al inciso C, que dice zonas y bienes de interés cultural. Ahí sí podemos tener algún lugar a preservar. Pero entonces no sería valores culturales. No, quitar ese término. Nada más zonas y bienes de interés cultural. No sé cómo lo vean los Yo también, porque incluso hasta habla de los idiomas de las etnias originarias, que no determinan nada. Si no tienen ningún inconveniente, los compañeros regidores lo podemos eliminar. Y solo que se hable de las zonas. Y cuando lleguemos a un artículo anterior que hable de valores culturales. Yo creo que lo dejamos en la cerra. Por algo está. En el reglamento. Creo que la A sí se debe quedar. Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos la A también. Sí, pero es que si se fijan en las definiciones habla
elementos ideológicos e intelectuales. Un bien tradicional, aquellos. Les propongo si nos damos 5 minutos para que tomen su café y nos despejemos poquito. Muy bien. Cerramos sesión, Mitzi, para que nos comamos un plátano. Gracias.
para el reglamento, para el análisis del reglamento de edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito. Nos quedamos en la definición de valores culturales, dice aquí, y a consideración de lo que comenta la regidora Susana, nos pide que lo dejemos en reserva, toda vez que habla de algunas situaciones que no son propias de una construcción o de una edificación, que es el tema que estamos viendo. Sin embargo, sí habla de algunas, por ejemplo, en una parte donde dice zonas y bienes de interés cultural. Entonces queremos verificar qué parte de todo ese desglose, porque pues es un poquito amplio, es conveniente dejar para bueno, que tenga efectos en una edificación, que es a lo que se refiere el reglamento. No sé si hay alguna observación con respecto a eso. Lo dejamos entonces en reserva, Sí, regidora. o sea, ni siquiera Y lo quitarlo, leemos. ni analizarlo, ni nada, nada más queda ahí. Muy bien. Algo Y pendiente. pasamos al siguiente, la siguiente definición, lo vamos adelantando en lo que se conecta la arquitecta. Y nos vamos a la definición de verificador técnico. No sé si nos quiere ayudar a leer, arquitecto Espinosa. Verificador técnico son las personas encargadas de vigilar el cumplimiento del presente reglamento que respecta a la revisión de proyectos, así como a la ejecución de estos en la obra. ¿Vendría siendo el inspector o es alguien diferente de arquitecto? Tenemos la figura de inspector, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice el inspector. Está antes, ¿no? Inspectores, bien. Inspectores, personas encargadas de vigilar el cumplimiento, muchas gracias, el cumplimiento del presente reglamento en lo que respecta a la revisión de proyectos en campo y detección de obras sin autorización. Yo creo que el sentido del verificador técnico es como hablar del analista, ¿no? Del que O está me aquí. equivoco, del que está aquí. Pero, bueno, sí cabe porque, por ejemplo, si llega un proyecto, se revisa y se tiene alguna duda respecto a lo que viene en planos, sí se va a campo a verificar o a aclarar la duda. Sí cabe, ¿no? Pero Es similar al inspector, pero que ya con un objetivo directo. El inspector anda, Sí. anda en general. Pero aquí también habría que acotar que no es cualquier persona, Ah, claro. debe ser un arquitecto o un ingeniero, ¿no? Entonces, nada más definir que sería un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Y qué bueno que ya vino. Nada más, acabamos de tener un percance que nos robó como 10 minutos. No hay problema si nos desfasamos un poco. Para nada. Bueno, para que no se me desespere con ese tema, porque ya estamos casi en la Z y quisiéramos adelantar. Adelante, arquitecto Espinosa. ¿Aquí no cabría pasante? No. Puede ser Porque porque ya a ese nivel ya tienen el conocimiento. De hecho, la dirección ha hecho mucho o ha recibido mucho apoyo de los estudiantes pasantes porque necesitan hacer su residencia profesional y de esa manera es como hemos ido pudiendo solventar el rezago que a ratos se nos carga por el volumen de trabajo. Entonces, pudiera ser. Yo opino que aunque pudiera ser, no es conveniente que lo diga aquí, porque yo les preguntaría a ustedes, si tú estás haciendo tu obra, arquitecto, ingeniero, y va un pasante y te dice que está mal. No, es que los pasantes no van a campo. No, pero si ponemos aquí que el verificador técnico, es que aquí dice, así como en la ejecución de estos en la obra. Si aquí ponemos que el verificador técnico puede ser un pasante y después ese verificador técnico va a tu obra y te dice que algo está mal, yo le pregunto a un director responsable de obras si va a aceptar. no, pero él va a ir ya con la anuencia del director.
No, es que no pueden salir. Ah, bueno, No pueden pues salir. ya se manda al inspector. Ajá. Es como mandar el recado, pues El no va a ir jefe, a... ajá. El jefe de departamento es el encargado o su analista, arquitecto o ingeniero ya laborando para el ayuntamiento, el que va y verifica cualquier duda. Un residente está de manera temporal haciendo únicamente sus prácticas profesionales. No puede en ningún momento salir en representación del ayuntamiento porque no es empleado del ayuntamiento. Ajá. Pero sí nos auxilia en la revisión de cierto tipo de proyectos. No le vamos a dar la responsabilidad de revisar un proyecto complejo, ¿no? O muy grande. Revisan barditas, casa habitación, ese tipo de cosas. Y siempre bajo la supervisión del jefe de departamento. Sí está entendible eso en cuestión práctica, lo que hacen en la realidad, pero para efectos de la definición, el verificador bien. técnico es un ingeniero o un arquitecto, Sí, o es... está bien. Entonces nada más se agregó en qué parte. No, ¿No se al agrega? Son las principio, personas ingenieros. Son al las personas principio es arquitecto, ingeniero, encargado de vida. titulado, encargados de revisar, de vigilar el cumplimiento del presente reglamento en lo que respecta a revisión de proyectos. Aquí yo sugeriría poner del presente reglamento y demás normas aplicables al caso, porque por ejemplo nos sucedió mucho cuando inició la administración que algunos peritos decían, ¿y por qué me estás pidiendo los 5 centímetros de separación entre mi edificación y la del vecino? El reglamento no dice, ¿sí? El reglamento no lo dice, pero dice la norma técnica para edificación del Estado de Baja California y tenemos que observarla. Además que los ingenieros civiles no me van a dejar mentir que es necesario esa separación. Sí, sí lo dice la norma, pero sí también hay un poquito de criterio en para qué es. Ah, sí. Esos 5 centímetros es más que nada para los movimientos del edificio, que no choque uno con otro. Entonces, cuando se hace un modelado y se hace un diseño y un cálculo estructural, ahí es donde vienen los resultados de cuánto se debe de mover el edificio a la propuesta que está haciendo el ingeniero estructurista, ¿no? Entonces, ahí viene específicamente a qué altura se va a mover tanto. Entonces, a lo mejor para una edificación de una casa habitación no es tan necesario dejar así. Para un edificio, Un edificio sí. En el 85 los edificios chocaron, fue parte Pero de la... estaríamos siendo omisos ingenieros en la observancia de la norma. Bueno. Yo no lo digo que no esté, digo, pero ese es el criterio. El criterio que se sigue en la norma. A lo mejor la norma está muy amplia, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice la arquitecta, que además del presente reglamento se incluyen las normas técnicas aplicables. Sí, porque si bien se dan cuenta, los fraccionamientos nuevos miden hasta 7 metros de ancho los terrenos, 6 metros de ancho los terrenos, le quita 10 centímetros más los 15 centímetros de la barra de cada lado. Son 40 centímetros que disminuye su predio, ¿no? Eso seguido siguen... Y aparte, 90 centímetros para una ventilación. No, ya te quedó 5 metros para construir. Churrito. Sí, es cierto. No, sí es Con 90 cierto. de ventilación, más los 15 del muro, más los 5, Los 5 y 5, ¿no? Serían 10. Pero aquí tienen terrenos bien grandes. No, Ya no, las nuevas ya están cada vez más chiquitas. Depende de 6 metros de ancho. No te dejes. Bien, entonces nada más se le aumenta el cumplimiento del presente reglamento y las normas técnicas aplicables. ¿Están de acuerdo? Sí. Las normas. Ok, pasamos a la siguiente definición de vía pública. Creo que esa la trae la ley, ¿verdad? Esa definición la trae la ley. Sí, bien, creo. ¿Sí? Creo que sí. Para no meternos en vericuetos, pues vemos cómo dice la ruta.
está en el capítulo 3, Vía pública. vía pública, Y definición, después viene el uso común. artículo 16. Ok. Vía pública, es todo espacio. Ok, adelante arquitecta para la definición de vía pública. Dice vía pública. Vía pública es todo espacio de uso común que por disposición de la ley se encuentra destinado a libre tránsito, así como todo inmueble que de hecho se utilice para este fin, teniendo por objeto también el servir para la ventilación, iluminación y asoleamiento de los edificios que la limitan, o dar acceso a los predios colindantes o en su defecto para alojar cualquier instalación de una obra o servicio público. Este espacio está limitado por la superficie engendrada por la generatriz vertical que sigue el alineamiento oficial o el lindero de dicha vía pública. Creo que podría ser una definición Más cortita, ¿no? más sencilla, ¿no? Más entendida. Pues lo que dice la ley, ¿no? No sé si lo están viendo lo que dice la ley. Está similar a lo que dice la ley. No, hay más, se reduce mucho. Dice la ley, si me permiten, dice, vía pública es todo espacio de uso común que por disposición de la autoridad se encuentra destinado al libre tránsito de personas, bienes y servicios, a alojar redes de infraestructura, a dar acceso, iluminación, ventilación y asoleamiento a los predios que lo delimitan de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia. Este espacio se verá limitado por el plano virtual vertical sobre la traza del alineamiento oficial o del deslinde de dicha vía pública. Alineamiento oficial es la línea que las autoridades competentes fijan para limitar una propiedad en su colindancia con la vía pública, coexistencia en el proyecto. Y ahí termina. Y acá sí agarra más. Pues casi sí, lo único que trae de más es así como todo inmueble que de hecho se utilice para ese fin. Pues un inmueble no puede ser vía pública, ¿o sí? Pues que es un inmueble. Teniendo por objeto también, eso sí está claro, nada más quitar, creo yo, es así como todo inmueble que de hecho se utilice para este fin. Un acceso. A ver, póngame un ejemplo de un inmueble que sirva de vía pública. Un acceso. ¿Cómo cuál? O como no lo estoy entendiendo. Vamos a ver la definición de... Si hay un predio que está en régimen de condominio y tiene el acceso al mismo. ¿O una privada? Una privada, ya no es vía pública, está dentro de un Sí, funcionamiento ajá. privado, pero sirve de vía Aquí pública. dice, se consideran Sí. inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente al terreno, tales como parcelas urbanizadas o no, casas, naves industriales, es decir, las llamadas fincas. Entonces, en este sentido, no podemos La hablar de no un entra. bien, una vía pública, un inmueble. No entra, en las No definiciones entra no. A lo mejor lo que quisieron poner es que puede ser a lo mejor un paso de servicio que se deja para Eso me accesar a refería otro yo. predio, A eso me refería con un acceso. Una servidumbre. Como servidumbre de paso. Y vía pública es todo espacio de uso común que por disposición de la ley se encuentra Aquí viene destinado tal cual el reglamento actual. a libre tránsito. O sea, que está dentro de un predio privado, pero funciona como vía pública. Sí, pero a lo mejor podríamos quitar eso que estoy subrayando, Inge, y dejarle en el siguiente párrafo, teniendo por objeto también el servir para la ventilación, iluminación, asoleamiento, o dar acceso a los predios Ahí entra. colindantes.
Gracias. Los predios colindantes o en su defecto para alojar. Sí, tiene razón, así bien. Sí, viene, está, ¿Así no, viene? no está modificado. En el El vigente. reglamento En el vigente no está vigente. modificado. Pues sí, pero No, no, pero hay que supone modificarlo. estamos Sí. para eso, ¿no? Yo le quitaría eso. Cuando en la ley se usa, en la ley se dice asoleamiento de los predios, no de edificios, pues. Pero en la ley asoleamiento que a lo- los que lo predios que lo delimitan. delimitan. Hay un espacio entre un predio y otro. Eso es cierto, pero que puedas dejar un pedazo de tierra para asoleamiento y ventilación de los edificios, pero no necesariamente Vía pública. tiene que ser una vía pública, puede ser parte del mismo terreno complejo. Sí, aquí se refiere, vía pública es de límite de propiedad a límite de propiedad, pasando por banqueta, calle, banqueta. ¿Sí? Eso es la vía Aquí en la pública. vía pública. Pero sí es cierto que hay aquí, sobre todo en Rosarito, hablando de particularidades, el ejido ha dejado en algunos fraccionamientos, deja el terreno y luego deja no es una calle, es un paso de servicio, que incluso a sacar un carro, ¿no? Sí, con una pipa. ¿Cómo le llamas a eso? Sí, pero para Pública. etiquetarlo como vía pública, no, es una Le vía llaman de acceso por servidumbre usos de y paso, ¿no? costumbres, pero vía pública son las que se generan a través de un fraccionamiento o que el mismo ayuntamiento las reconoce a través del Departamento de Bienes Inmuebles de Oficialía Mayor como tales, como vías públicas, porque ya las recepcionó, porque ya les da mantenimiento. ¿Sí? Esos son vías Entre públicas. comillas. Pero sí, Bueno, sí les dan. Sí, vamos a echarle No, unos no, no, ya. matones a- sí. luego, ¿por qué no regañan? ¿Mande? Luego, ¿por qué no Ya sé, disculpa, director. No sé, Bueno, ¿cómo regulas entonces esos espacios que ha dejado los fraccionadores para servicios? También no estoy muy segura si la ley de urbanización o la de planeación, de todas, habla que cuando un espacio se hace se hace de uso y costumbre y tiene servicios, se vuelve vía pública. Sí, de hecho, está- Entonces, ese tipo de... porque toda la Benito Juárez, toda la Benito Juárez tiene todo lleno de cajones, callejones para servicios. Si no es vía pública, entonces, ¿cómo es que es quien la regula? Digo, a lo mejor no es el tema, ¿verdad? pero bueno, Sí, lo que pasa es que hay un, como decía la arquitecto, sí hay un procedimiento para declarar vía pública a determinados bienes, o sea, que no lo sean, que no están reconocidos como tales, porque es inembargable una vía pública, o sea, es dominio público, dominio que nunca va a poder ser imprescriptible e imprescriptible, inalienable. inalienable, o sea, no puede ser sujeto de venta, ninguna enajenación, a diferencia de que materialmente sí esté como, aparentemente sea vía pública, porque en realidad es una servidumbre de paso y si en su momento hay necesidad de hacerlo vía pública, se tiene que seguir un procedimiento para declararlo como tal. Pero aquí en este caso, pues, bueno, es materia de otro. Las colonias y los fraccionamientos que tienen esas servidumbres de servicios, llamémosle, porque pues, no son propiamente de paso, entonces quedan sin regular. Y va a haber muchos. Sí, es vía pública. Para mí sí es vía Los callejones sí. Sí. Sí, son vía pública. Pero no sirven para pasar, sino sirven para servicios. Sí. Aquí, para alojar servicios. Es más, hay derechos de vía que tienen la sección de un servidumbre de paso. Derechos de vía, van aquí en Rosarito también, ustedes los conocen. ¿Los derechos de vía serían vía pública? No son vía pública, no, son derechos de vía y Aunque eso. tengan construida ya una vialidad. Rosarito, regidora. No, es que los derechos Ya no de hablo. vía sí pueden ser susceptibles de dos tipos de acciones. Ujú. Vialidad o área verde. Jardines. Jardines. Ajá. Nada más. No se puede construir, no se debe construir nada abajo de los derechos de vía. Y derechos de vía son los de CFE, los de... La caja de Euler es la que es, así le llaman, ¿no? Torres de transmisión eléctrica, ¿va?
Bien, entonces si esas no son vías públicas, las sacamos de mi mente y entonces nos enfocamos en decir que vía pública es todo espacio de uso común que por disposición de la ley se encuentra destinado a libre tránsito. Y el asunto de todo inmueble que de hecho se utilice para este fin, ¿cómo podríamos traducirlo? Porque también tiene razón el ingeniero Angulo cuando dice que hay porciones de tierra, no le llamamos terreno porque sería como muy definido, porciones de tierra o polígonos que se dejan para algún servicio X, que tal vez ahí encontrarían esos callejones, ¿no? Lo que pasa es que los derechos de paso, más bien yo pienso que eso se refiere, ¿no? En que los derechos de paso siguen siendo de mi propiedad, pero yo le estoy dando el permiso a usted o a quien sea de que pase por mi terreno porque su terreno quedó encerrado. En realidad no es un paso de servicio, es un derecho de paso. Sí. Pero también hay paso de servicio. Ah, sí, pero eso sería otra definición, ¿no? Es que aquí se está refiriendo más que nada para las edificaciones, la construcción de edificación, para la edificación, perdón, Sí. y poder darle ventilación a la misma edificación. Si hay un derecho de paso, luego pone una ventana. A eso se refiere la definición. Pues. Por eso dice, así como a todo inmueble que de hecho se utilice para este fin. A libre tránsito. Ajá. Entonces ya puedes iluminar tu Creo yo que vivienda. ya viéndolo como lo plantea el ingeniero, tiene razón en quedar como está. Porque ¿qué pasaría si alguien en esas colonias que mencionamos dice, bueno, pues ya tenemos agua, ya tenemos drenaje, pues aquí hay un callejón, yo hago mi entrada por acá atrás, porque pues, ahí me conviene mi cajón de estacionamiento, y después ya no dejo que pase nadie, como suele suceder. Ahí en Lomas de Rosarito hay alguien que se agarró un huequito y dijo, pues son más acá. ¿Qué pasa? ¿Quién defiende esas realidades? ¿De quién son? El ayuntamiento. Entonces se vuelve vía pública o se vuelve... Es vía pública. Entonces sí queda lo que dice el ingeniero, si dejamos que todo inmueble que de hecho se utilice para este fin, libre tránsito o lo que desglosa después, puede ser servicios, ductos, para que quede, a lo mejor podríamos amarrarlo más, pero viendo el planteamiento, me parece que sí entran ese tipo de áreas de terreno que tengan algún uso que no sea propiamente el habitacional, que se vuelve vía pública, aunque no sea una vía pública típica, conocida. Utilizable, ¿no? Sí. Y todo lo demás que dice teniendo por objeto también el servir para la ventilación, iluminación, ¿es asoleamiento o soleamiento? La ley dice asoleamiento. Asoleamiento, ¿verdad? De los edificios que la limitan, o dar acceso a los predios colindantes, o en su defecto poder alojar cualquier instalación de una obra o servicio público. Este espacio está limitado por una superficie engendrada por la generatriz vertical que sigue el alineamiento oficial o el lindero de dicha vía pública. Y la ley traía una definición más. Me gusta más lo que leyó el contador. Sí, parece párrafo, sí. Está mejor. Se oye mejor. Viene la ley. Si me lo dictan, por favor, se los agradezco. Donde dice, acá vamos a borrar este espacio. El La ley 16 es el 16. de la ley. Este espacio se da. Se verá limitado por el plano virtual, vertical. No, le va a pasar el último párrafo del artículo 16 de la ley. ¿Lo dice así? Sí. Se verá Ok, ya, limitado Alineamiento urbano. Por el plano vertical, perdón, virtual vertical, el plano virtual vertical. Acá dice sobre la traza Sobre la traza. Ajá. del alineamiento oficial Ajá. o del deslinde de dicha vía pública. Y en otro párrafo aparte dice alineamiento oficial. ¿Parte? Sí. Es la línea que las autoridades competentes fijan
para limitar una propiedad en su colindancia con la vía pública existente o en proyecto. Pero eso sería otra definición, ingeniero. Yo creo que sí, que está adosada a la vía pública, porque como le menciona la vía pública, ya luego define la alineación. Alineación oficial. Pero ese ya nos iríamos a la A, ¿no? De Es que alineación. como aquí la ley no viene como glosario, viene la definición en cada artículo. Por eso está así. Pues se puede ir al problema en el glosario. A la A. Yo pienso, lo pasamos a la A, entonces. O que no sé, o que sea parte de la misma definición de vía pública, no sé cómo guste. Como quiera. Yo digo que se quede en el glosario porque es más fácil que si alguien tiene duda, rápidamente agarras el glosario. ¿Qué es la alineación? ¿Qué es la alineación oficial? Si la arquitecta le dice, no, es que tu propiedad no está alineada a la Oficialmente. exacto, oficialmente a la liga, etcétera, eso Correcto. es. Entonces se pasa a la definición de alineación, y es alineamiento, ¿no? Alineamiento. Aquí tenemos algo que dice alineamiento, Es un equipo. Sí, Alineamiento oficial. alineamiento oficial. pero aquí hay algo que dice alineamiento. En el glosario Glosario. es la primera. Ah, sí, mira. Alineamiento, ¿verdad? A ver, voy a poner la otra para que me digan cuál se queda. Ok. A mí me parece que alineamiento oficial está bien el término. Fijan para y habla, dice, autoridades competentes. Es lo mismo. Materia de Casi, Es pero lo no. mismo. No dice catastro, ¿no? Para limitar una propiedad de colindancia con la vía pública existente o en proyecto. Nada más aquí que en lugar de decir autoridades competentes, dice En materia de catastro. en materia de catastro. Pero es que ese lineamiento en materia de catastro es el predio. Y el otro lineamiento que está marcando es de la vía pública. Pero finalmente los predios Por un frente, pueden definir la vía pública, ¿no? más bien dos frentes. Digo, si es que están realmente alineados, ¿no? Y si no, desalinea. Si no están invadiendo la vía pública. Entonces, en la parte donde dice alineamiento, es alineamiento, una cosa es el alineamiento que te da la propiedad y una cosa es el alineamiento oficial, que es cuando la autoridad delimita, la calle va por aquí, tú estás metido, estás salido, estás lo que sea, ¿no? Entonces, nada más creo yo que donde dice alineamiento, abajo alineamiento oficial, ¿Así? porque sí son dos cosas diferentes. ¿Así? Sí, después de alineamiento, alineamiento oficial, y pasamos la definición que tiene la ley, tal cual, ¿no? Ok. Y otra vez, Estábamos en vía pública, ¿verdad? sí. Y nos quedan solamente dos definiciones que son zona de entorno arquitectónico, urbanístico y o natural y zonas protegidas. Que al efecto de que tenemos ya aquí a INEGI y a Catastro, que ya se fue Catastro. Fue por el compañero Jonathan. Muy bien. Ahorita regreso. Bueno, en lo que llega Jonathan, ¿la vamos a aventajar? Sí. Zona de entorno arquitectónico, urbanístico y o natural. Área territorial que colinda perimetralmente con un monumento o zona de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que hayan sido declarados por la autoridad federal o bien que lo sean por disposición de ley en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricos, Artísticos e Históricos. Aquí habla sobre la ley federal, pero por ejemplo, aquí nosotros tenemos la Comisión de Cultura, en donde me ha tocado participar con la regidora Ángeles, junto con Armando de la Fuente, para el tema de declaración de edificios históricos. Entonces aquí sería, digo, salvo lo que opine el abogado y el resto de la mesa, también se tendría que involucrar aquí el Estado, ¿no? O esa comisión o esa intervención del Estado va en función de la ley. Es pregunta.
Yo lo veo más sencillo de lo que a lo mejor lo ven ustedes. Dice que es un área que está declarado por la autoridad federal. Aquí podríamos ponerle, o estatal, vamos a poner que el Estado también tuviera interés en eso. En tanto ese predio o esa zona no sea declarado, pues no lo es. Espérame, no, es que creo que ya entendí. Dice zona de entorno arquitectónico, o sea, no es propiamente la zona declarada como de valor arqueológico, histórico o artístico, es lo que está alrededor de. Sí, que ya está el monumento, ya sabemos que lo es. Así es. Yo me imagino que el sentido de esa definición es cuidar lo que tenemos alrededor de, para que no se vea impactado eso. Por ejemplo, en Oaxaca a mí me llamó mucho la atención que en Mitla está así, te metes por una callecita pues local, literalmente, hay abarrotes, casas y todo, y de repente, pum, ya estás ahí en Mitla, ¿no? Entonces, creo que eso sí hay que cuidarlo, para que se le dé la importancia que tiene a esa zona. El asunto es que primero debe estar declarada esa zona como un patrimonio que eso que dice aquí. ¿Consideran ustedes que debamos invitar a alguien de esa área de artística? Miren, hace tiempo se buscaban monumentos históricos en Rosarito para declararlos como tal, y lo más que llegaron a hacer es declarar unas piedras que pertenecieron a una chimenea de una casa, que incluso hasta le hicieron un rodetito ahí, ¿no? Sí. Eso es hasta donde yo sé lo que hay en Rosarito. Claro, sin dejar de mencionar las misiones, pero que están totalmente bien identificadas. Pero monumentos históricos en Rosarito, pues hasta ahorita creo que no se ha encontrado nada. Alguien me hablaba que creo que en un cañón que está en Primo Tapia hay algo de las primeras misiones que llegaron, pero también tendrían que ser declaradas primero por la autoridad federal para que... Pues entonces queda solo como una definición. Un concepto nomás, nada más, no tiene que ver con el reglamento de construcción. Si hay una autoridad estatal que lo regula. De hecho, continuamente hay reuniones del Estado que manda al municipio de invitación para dar seguimiento a ese tipo de situaciones. Y es bastante lento la autorización de una zona protegida. De hecho, hay un catálogo que a mí me hicieron llegar para efectos de tener cuidado de dar algún tipo de autorización en esos edificios o instalaciones que ya están decretadas. ¿Lo dejamos así entonces? Sí. Zonas protegidas, las áreas territoriales cuya protección sea de interés para los habitantes por su significación. ¿No será significado? Sí, es que tal cual el reglamento actual. Significado cultural, pudiendo ser centro histórico, área que delimita los espacios urbanos donde se originaron los centros de población. Zona típica, las ciudades, pueblos, colonias o parte de ellos que por haber conservado en gran proporción la forma y la unidad de su trazo urbano y edificaciones, reflejan claramente épocas pasadas, costumbres y tradiciones. Zonas pintorescas, las localidades que por peculiaridades de su trazo, edificaciones, jardines, tradiciones, costumbres y otros factores ofrezcan aspectos bellos y agradables. Zonas de belleza natural, los sitios o las regiones que por sus características constituyan por sí mismos conjuntos estéticos o plásticos de atracción para el público. ¿A qué se refiere con plásticos? ¿En las artes plásticas? Por ejemplo, ya ve que está ahorita la propuesta de una escultura en la pabellón. Eso va a ser una zona de belleza no natural, pero sin plástica.
Sí, sí, sí. que va en- O estética. O estética. Bueno, Plástica. Plástica mejor. como que está un poco contradictorio, ¿no? Depende con qué la hagan. Al hablar de plástico, pues ya se refiere a la mano del hombre y se habla de belleza De natural, natural. como que... Eso es la plasticidad, no el plástico. Ah, ok. Ah, ok, bueno. Sí, sí, sí. Soy sintético, soy... Depende del material con el que use. Bien, como está hablando de zonas de belleza natural, coinciden que en el momento que pones plástico ya hay una intervención de la mano del hombre. Entonces, belleza natural sería, por ejemplo, la playa, tenemos muchas áreas de playas, las zonas que están para los cañones. No sé, de belleza natural no tiene nada que ver con conjuntos plásticos. No sé. Donde los senderistas, ¿no? Eso sería una belleza natural. Los senderistas, sí, la playa, los cañones, pero ya... El famoso arco que ya sacaron, ¿no? El arco que está en poco, la playa. ese arco que es de natural. Sí, ajá. Bueno, yo opino que podríamos quitarle ahí para efecto de no contradecir lo que estamos definiendo. Se está definiendo una zona de belleza natural. Los sitios o las regiones que por sus características constituyan por sí mismos bellezas naturales. Conjuntos estéticos. Nada más. Quitamos De atracción para el público. Quitamos o plásticos, ¿sí? De atracción para el público. Ay, ya, terminamos. Por hoy. Por hoy. Bien. Viene un tema muy interesante para el tema que sigue, que es restricciones a los usos de suelo. Me voy a permitir invitar al CLAN, dado que es la dependencia que ahorita trae el tema de las densidades, de ese tipo de cosas, exacto, que nos pueda dar. Así que prepárense, no se desesperen, estas sesiones siguen siendo... Miren, de hecho curiosamente tengo la pantalla abierta, esa es la propuesta del reglamento de zonificación y uso de suelo, sí se está trabajando en eso, pero le digo, vamos ahora sí que como a la mitad apenas y no es que menos, ¿no? Pero en su momento cuando ya se termine el cuerpo del documento, pues se les comunicará y se les invitará a revisarlo. Excelente. Bien. Les pido que a quienes continuamos con el reglamento de nomenclatura le vamos a dar un poquito de tiempo, licenciado Jonathan, porque nos desfasamos, pero afortunadamente y gracias a Dios ya terminamos un capítulo muy... Quedó como punto de acuerdo, una disculpa por la interrupción, quedó como punto de acuerdo invitar a y claro, Director del plan. se quedaron en reserva uno nada más, y los demás ya están valores culturales. listos. Bien, pasamos al último punto de la orden del día de esta sesión, que son asuntos generales. Mis compañeros de comisión tienen algún asunto general sobre eso. Bien, entonces, El día de hoy ha sido un día muy feliz. siendo las 12:10 del día, cerramos esta sesión de trabajo del reglamento de la ley de edificaciones para pasar al siguiente. Gracias, Mitzi. Estamos trabajando. Muchas gracias.